La paz tiene un precio. Yo pagué el mío hace más de 40 años en las misiones en tierras hostiles del extranjero. Y desde entonces vivía de aquellos dividendos. No estaban en un banco, sino en la tranquilidad de las mañanas en mi finca. El aroma de los pinos tras la lluvia y la sensación sólida de esta tierra extremeña bajo mis botas gastadas. Esta finca de 16 hectáreas en las dehesas cerca de Cáceres era mi santuario. El lugar donde cría a mi familia y donde ahora veía crecer a mi nieto Lucas junto a mi fiel Golden Retriever Bruno. Conduciendo de regreso aquella tarde. Mi viejo todoterreno gruñía por el camino de grava como siempre. Solo quería un vaso de limonada fría en el porche. Ver a Lucas correr con Bruno bajo el roble que mi padre y yo plantamos hace medio siglo y disfrutar del silencio que había ganado con sangre y tiempo. Pero al tomar el último giro hacia el límite sur de mi propiedad, levanté el pie del acelerador. Algo andaba mal. Una línea. Una cicatriz que atravesaba los árboles donde no debía haber ninguna. Era una valla. Una brillante valla metálica nueva que relucía bajo el sol como una herida fresca. Y clavado en un poste. Un cartel. Sus letras rojas afiladas y frías como un desahucio para la vida que aún vivía. Urbanización Las Encinas, propiedad privada, los intrusos serán denunciados. Mi pulso no se aceleró. Mi cara no se sonrojó. Así no funciona mi enfado. En cambio, una calma fría y pesada se instaló en mi pecho. La clase de calma que sientes justo antes de que estalle la tormenta. Cuando el aire se aquieta y el mundo contiene la respiración. Durante un minuto entero. Solo miré. Con los nudillos blancos en el volante. Esto no era solo tierra y árboles. Era el legado de mi padre. Era el suelo donde enseñé a mi hijo a montar en bicicleta. Era mi hogar. Aparqué el coche. El motor ronroneando como un viejo amigo paciente. El crujido de mis botas en la grava era el único sonido. Al acercarme al cartel, pasé la mano por el aluminio liso y frío. No desapareció. Así que hice lo único que tenía sentido. Volví al coche. Cogí una llave inglesa y arranqué aquella maldita cosa. Los tornillos chirriaron en protesta. Pero el cartel cayó en mis manos con un satisfactorio golpe metálico. Lo tiré en la parte trasera del todoterreno como una bandera enemiga conquistada y conduje directamente a la oficina de la Administración de las Encinas. El lugar parecía diseñado por alguien que creía que columnas falsas y color beige significaban poder. Dentro olía a limpiador de limón y falsedad. Coloqué el cartel en el mostrador pulido con un fuerte clan que hizo saltar a la joven recepcionista. Necesito hablar con quien sea responsable de esto, dije. Con voz baja y firme. Salió Isabel Montes. Acompañada de su marido Ricardo. Un hombre que parecía un accesorio permanente de la ambición de su mujer. Ella era afilada. Su sonrisa practicada. Y sus ojos me medían como un carnicero una pieza de carne. Señor Navarro, dijo con voz suave como la seda. Qué amable de su parte pasar por aquí. Bonita valla la que han puesto, respondí. Ignorando las cortesías. Su sonrisa no flaqueó. Nos alegra que lo haya notado. El límite necesitaba una actualización formal. Qué curioso, repliqué. No recuerdo haber pedido ninguna actualización formal en mi tierra privada. Ricardo carraspeó. Verá. Señor Navarro. Su finca fue incorporada al plano revisado de las Encinas durante el proceso de regularización urbanística del 2020. Levanté la mano. Cortándolo. Tengo escrituras de los años 80. Papel real. Firmas reales. No algo impreso la semana pasada con un logo clipart. Isabel dio un paso adelante. Su tono cambiando a una paciencia condescendiente. Señor Navarro.
La integración de terrenos no requiere consentimiento del propietario en casos de anexión para desarrollo. Todo se aprobó en una votación de la comunidad. ¿Comunidad? Resoplé. ¿Se refiere al reino del Beis que construyeron hace 10 años? Su expresión se endureció casi imperceptiblemente. Estamos intentando crear cohesión. Un entorno seguro y gestionado. Pues aquí está el problema, dije. Mirando del uno al otro y al cartel en el mostrador. Su cohesión es una invasión. Ella dio una sonrisa final tensa. Que tenga un buen día. Señor Navarro. Salí de aquella oficina estéril de vuelta al sol. Pero sabía que el clima había cambiado. El primer disparo acababa de ser disparado. Y había sido directo a mi puerta. Una declaración de guerra no siempre es ruidosa. A veces es una sonrisa tranquila y desdeñosa en la cara de una mujer en una oficina beige. Mientras me alejaba de aquella fortaleza estéril. Con el cartel destrozado traqueteando en la parte trasera. Supe que se habían tomado 2 decisiones. Isabel Montes había decidido que mi hogar. Mi historia. No era más que un cuadrado inconveniente en un mapa. Un problema que borrar. Y yo había decidido. Con una certeza que se asentó en mis huesos. Que no me movería. Ni un centímetro. Soy un soldado. Sé que los momentos tranquilos después del primer contacto suelen ser los más peligrosos. Es cuando ambos bandos se retiran a sus líneas. Evalúan los daños y planean el siguiente movimiento. No sabía qué forma tomaría su próximo movimiento. Pero sabía que venía. No tuve que esperar mucho. A la mañana siguiente. Estaba en el porche tomando un café que sabía un poco más amargo de lo habitual. Observaba a Lucas y Bruno jugando su interminable juego de buscar la pelota. Una imagen simple y perfecta de paz que estaba decidido a proteger. Entonces vi la nube de polvo en el camino. No era el penacho lento y amistoso de la furgoneta del cartero, sino algo más rápido. Más agresivo. Un impecable SUV gris con el logo de la urbanización Las Encinas en la puerta se detuvo. Seguido de cerca por un vehículo de la Guardia Civil. Se pararon justo donde mi camino de grava se unía a la carretera pública. Creando un bloqueo de 2 vehículos. Una clara línea de intimidación. Un hombre con polo planchado. Hinchado de una autoridad que no había ganado. Salió del SUV. Llevaba una carpeta como si fuera un arma. El guardia civil. Un joven que no podía tener más de 30 años. Salió más despacio. Su cara ya mostraba el tipo de cansancio que solo se consigue tratando con disputas ajenas. Parecía que preferiría estar en cualquier otro lugar. No me moví de mi mecedora. Solo silbé una vez. Un sonido agudo y limpio. Bruno. Siempre leal. Trotó de vuelta al porche y se sentó a mis pies. Lucas. Siguiéndolo de cerca. Olvidó su juego. Señor, ladró el hombre del polo. Dando un paso arrogante sobre el borde de mi césped. Voy a necesitar que se identifique. Tomé un sorbo lento de café antes de responder. Dejando que el silencio flotara en el aire. Vivo aquí, dije. Con voz calma y baja. Usted es el que tiene que empezar a explicar por qué está bloqueando mi entrada. El joven guardia dio un paso adelante entonces. Actuando instintivamente como amortiguador. Señor. Soy el agente Moreno. Hemos recibido una denuncia de intrusión ilegal en terreno controlado por la comunidad. Mi mandíbula se tensó. Sentí la pequeña mano de Lucas encontrar la espalda de mi camisa. Sus dedos agarrando la tela. Esta tierra no es de la urbanización, dije. Mirando a la gente directamente a los ojos. Deseando que viera la verdad.
Ha estado en mi familia desde que Franco ya no estaba. Y la gasolina costaba 30 pesetas el litro. El suelo que pisa. Agente. Me pertenece. El agente se movió incómodo. Era un servidor público. No un ejecutor corporativo. Y conocía la mirada de un hombre que decía la verdad. Señor. No estamos asumiendo nada. Pero hasta que esto se resuelva legalmente. Se resolvió legalmente en 1984, dije. Mi voz endureciéndose ligeramente. Pero no voy a tener un grito delante de mi nieto. Nos vamos dentro. Pueden irse por donde vinieron. Llamé a Bruno y entramos en la casa. Lento y deliberado. Podía sentir sus ojos en mi espalda. Una mezcla de frustración del polo y, creo, un destello de respeto reacio del joven agente. Ese primer movimiento no había sido un ataque físico. Era psicológico. Intentaban establecer una narrativa para pintarme como el agresor. El intruso en mi propio hogar. Aquella tarde. Comenzó la segunda fase de aquel ataque. Fui al pueblo a por pienso y en la tienda de ultramarinos. Un lugar donde conocía al dueño desde hacía décadas. El ambiente era diferente. Manolo. Con quien había compartido innumerables cafés. De repente encontró los sacos de semillas en una estantería cercana tremendamente interesantes cuando me acerqué al mostrador. Otros habituales. Hombres que conocía desde hacía años. Me dieron asentimientos apretados y apologéticos. Pero evitaron la conversación. Isabel Montes ya estaba trabajando. Envenenando el pozo de mi comunidad. Convirtiendo a mis vecinos en extraños. El siguiente movimiento llegó 2 días después. Era un sobre blanco sencillo en mi buzón. Sin remite. Sin sello. Solo colocado allí. El papel de dentro era crujiente. El mensaje tecleado. Centrado y clínico. Desprovisto de cualquier emoción humana. Está complicando las cosas más de lo necesario. Los accidentes ocurren. Los niños se pierden. Los perros se enferman. Tal vez sea hora de que se mude antes de que algo se rompa. Doblé el papel una vez. Con movimientos precisos. Y lo deslicé en mi bolsillo del pecho. Mi corazón no se aceleró. Mis manos no temblaron. Esa no era mi forma. Pero algo dentro de mí se partió limpiamente por la mitad. Una cosa era ir a por mi tierra. Otra muy distinta era nombrar a mi familia. Habían amenazado a un niño. Habían amenazado a mi perro. Habían convertido esto de una batalla por propiedad en algo mucho más oscuro. A la mañana siguiente. Me desperté con un silencio inquietante. El habitual zumbido bajo eléctrico que era el latido constante de la finca. El sonido de la bomba del pozo había desaparecido. Salí atrás al pequeño cuarto de la bomba que mi padre había construido. El aire estaba quieto. Abrí la puerta y vi el problema inmediatamente. La línea principal de alimentación no había sido desgastada por el tiempo ni mordida por una ardilla. Había sido cortada limpiamente con un par de cizallas pesadas. Esto era un ataque directo a mi autosuficiencia. Al núcleo mismo de mi capacidad para vivir aquí. Era un mensaje de Isabel. Más claro que cualquier carta. Nosotros controlamos su agua. Nosotros controlamos su vida. Aquella noche. Mientras instalaba un sistema temporal para acarrear agua del arroyo. Mi portátil sonó. Un correo electrónico encriptado de una dirección que era solo una cadena de caracteres aleatorios estaba en mi bandeja de entrada. El remitente se identificaba solo como DC. El mensaje era corto. Solo unas líneas. Sé lo que están haciendo.
Es más grande que una valla. Puedo ayudar. Esté en el viejo bar de carretera La Posada del Camino mañana al mediodía. Venga solo. La esperanza es algo peligroso en una guerra. Una vela parpadeante en un huracán. Pero también es necesaria. Al día siguiente. Estaba sentado en un reservado de vinilo gastado en la parte de atrás del bar. Una taza de café amargo intacta frente a mí. A las 12 en punto. Un hombre se deslizó en el asiento opuesto. Era joven. Probablemente a principios de los 30. Con ojos asustados que recorrían la habitación. Era Daniel Soto. Un técnico que había visto merodeando por la oficina de la urbanización. Con sudor en la frente. Gracias por venir. Señor Navarro, balbuceó. Retorciéndose las manos. No debería estar aquí. Si ella se entera. Isabel Montes, dije. No era una pregunta. Él asintió. Tragando con dificultad. Lo que están haciendo está mal. No es solo usted. Es fraude. A gran escala. Deslizó un pequeño pendrive negro a través de la mesa pegajosa. No se trata de reglas de la comunidad. Nunca lo ha sido. Isabel y su marido son socios silenciosos en una gran promotora de Madrid. Su finca es la clave. Es el único punto de acceso viable para un resort de lujo y campo de golf que quieren construir. Lo llaman Montes y Stats. El nombre sonaba tan obsceno. Tan arrogante que casi me reí. Sin sus 16 hectáreas. Continuó Daniel con voz susurro frenético. Todo su proyecto de 100 millones se va al garete. Me dijo que alterara los mapas oficiales de límites de la comunidad para absorber digitalmente su propiedad. Dijo. Y cito, nadie lo va a impugnar. Es solo un viejo sin tiempo para un juicio. Me miró. Su cara una máscara de miedo y resolución. Hicieron algo similar con el pequeño negocio de mi padre hace unos años. Lo enterraron en gastos legales hasta que quebró. No puedo. No puedo ver cómo lo hacen de nuevo. Cogí el pendrive. Pesaba más que una granada en la palma de mi mano. Daniel acababa de armarme con la verdad. Pero mirando su cara aterrorizada. Sabía que esta era el tipo de guerra que creaba bajas en todos los bandos. Los ataques. Sin embargo, no pararon. Solo se volvieron más insidiosos. Una semana después. Lucas llegó de la escuela pálido y confundido. Sujetando una carta en la mano. Era en papel oficial del colegio. Supuestamente del director. Diciendo que la asistencia de Lucas estaba bajo revisión debido a irregularidades de residencia citadas por la comunidad de las Encinas. Mi furia era un hierro candente en mi pecho. Pero me arrodillé y mantuve la voz tranquila por Lucas. No te preocupes por esto. Lucas, le dije. Mirándolo a los ojos. Esto es solo papeleo. Los adultos siendo estúpidos. Tu trabajo es ser un niño. El mío es manejar lo estúpido. Una llamada rápida y enfadada al director confirmó que era una burda falsificación. Estaba horrorizado y prometió presentar su propio informe. Pero el daño estaba hecho. Habían intentado usar el colegio de mi nieto. Su lugar seguro. Como arma contra él. Habían llevado la pelea a un niño. La pieza final de su estrategia encajó aquel fin de semana. Estaba reparando una sección de la valla vieja en el lado norte de la propiedad cuando oí una voz familiar venir del patio vecino. Era la señora Ruiz. La misma mujer que me había traído una tarta de manzana la semana pasada. Su cara era un cuadro de simpatía por mis problemas con la comunidad. Su voz era baja. Pero el viento la llevaba clara. No.
Está fuera ahora. Parece tranquilo hoy, decía al teléfono. Te avisaré si habla otra vez con ese abogado. Sí. Isabel. Por supuesto. El martillo en mi mano se sintió de repente pesado. La tarta en mi estómago se convirtió en plomo. El enemigo ya no estaba solo en la puerta. Estaba dentro del alambre. Me sonreían por encima del postre e informaban de cada uno de mis movimientos. Vivía en una isla. Y el agua estaba subiendo. Pero incluso entonces. Aún no entendía hasta dónde llegarían. No hasta aquella mañana de martes. La mañana en que Bruno no vino cuando silbé. Siempre venía. Lluvia. Truenos. No importaba. Silbaba y venía corriendo. Llamé su nombre. Mi voz tensándose. Más estrangulada con cada grito. Bruno. Vamos. Chico. Un frío pavor comenzó a trepar por mi espina dorsal. Empecé a buscar. Mis llamadas volviéndose más frenéticas. Lo encontré detrás de los viejos contenedores de compost. Acurrucado bajo la carretilla. Su cuerpo temblando con violentos e incontrolables escalofríos. Había vómito cerca de sus patas. Salpicado con un verde metálico enfermizo. No pensé. No procesé. Solo actué. Levanté su cuerpo de 35 kilos como si fuera de cristal. Gritando a Lucas que cogiera las llaves del coche. Bajamos aquel camino de grava como si el infierno nos persiguiera. La veterinaria era una mujer amable con ojos tristes y sabios. Le echó un vistazo y lo llevó atrás corriendo. Cuando salió. Su cara era sombría. Es veneno, dijo. Su voz suave pero firme. Rodenticida industrial. Probablemente mezclado en algún tipo de carne. Me miró por encima de su mascarilla quirúrgica. Su mirada firme. Señor Navarro. ¿Cree que alguien pudo haber hecho esto a propósito? La pregunta quedó suspendida en el aire estéril y antiséptico. Todas las amenazas. El sabotaje. Los juegos psicológicos. Eran movimientos tácticos en un tablero de ajedrez. Esto era diferente. Era un acto de maldad pura y calculada. No lo creo, dije. Mi voz dura y fría como el hierro. Lo sé. Pasé 8 horas en aquella sala de espera mirando una pared. Mi mandíbula tan apretada que me dolían los dientes. Bruno salió adelante por los pelos. Me dijeron que estaría bien. Pero había estado cerca. Conduciendo a casa en la oscuridad. El asiento del copiloto de mi coche sintiéndose terroríficamente vacío. La calma fría que había sentido al principio había desaparecido. Había sido quemada en el fuego de aquel día y reemplazada por algo completamente distinto. Algo forjado en las misiones lejanas y templado por una vida luchando por lo que era mío. Habían cruzado una línea desde la que no había retirada. Habían intentado quitarme un miembro de mi familia. Entré en mi casa silenciosa. Me senté en el viejo sillón de lectura de mi padre y cogí el teléfono. Marqué el número del único hombre que sabía que entendería. Un hombre que había visto las mismas misiones que yo. Que sabía lo que significaba luchar una guerra que no podías permitirte perder. Contestó al segundo tono. Ven. Soy Arturo, mi voz era tranquila. Desprovista de toda emoción excepto una resolución final y escalofriante. Vinieron a por mi perro. Cruzaron una línea de la que no se vuelve. Es hora de quemarlos hasta los cimientos. Benjamín Carmona llegó a la mañana siguiente mientras el sol quemaba la escarcha de las barandillas del porche. No trajo un maletín lleno de blocs legales. Trajo un termo de café negro como para disolver una cuchara y la misma mirada grave y firme que había visto en su cara en una base lejana.
Ben y yo habíamos pasado por cosas peores juntos. No preguntó si estaba seguro. No predicó precaución. Solo sirvió 2 tazas de café. Se sentó en mi mesa de cocina y dijo: Vale. Arturo, pongámonos las botas. Infórmame sobre el enemigo. Mi mesa de cocina. Un lugar de cenas familiares y deberes. Se convirtió en nuestro centro de mando. Extendimos las pruebas como planos de batalla en un mapa de campaña. Allí estaba el pendrive de Daniel Soto. Un pequeño rectángulo negro que contenía una montaña de dinamita digital. Estaban las facturas del veterinario de Bruno. Una lista fría y detallada de lo que costó salvarle la vida de su veneno. Estaba la carta falsificada del colegio. Un intento patético de beaponizar la educación de mi nieto. Estaba la nota anónima amenazante. Y estaba mi propia declaración jurada detallando el sabotaje a mi pozo y la traición silenciosa de mi vecina, la señora Ruiz. Era un arsenal de verdad. Nunca pensaron que lucharías tan duro. Arturo, dijo Ben. Sus ojos escaneando cada documento con precisión de abogado y mirada estratégica de soldado. Gente como Isabel Montes opera asumiendo que la gente buena se cansa. Que se les acabará el dinero o el tiempo o la voluntad. Cuentan con que te rindas. Contaron mal, dije. Con voz plana. 2 días después. Lanzamos nuestra contraofensiva. Ben presentó la demanda en el juzgado del partido. No era una sola queja. Era un bombardeo táctico. Una campaña legal de shock and awe. Apropiación ilegal de tierra. Intrusión. Acoso. Difamación. Conspiración para defraudar y la que sentía más personal, intento de daño a un menor y a un animal. No solo pedimos daños. Presentamos una demanda formal para una auditoría forense completa de las finanzas de la urbanización Las Encinas y una orden de cese inmediato de toda actividad y comunicación dirigida a mi familia o mi propiedad. La funcionaria de admisión. Una mujer que lo había visto todo. Leyó la lista de cargos. Miró a Ben y solo susurró: «Dios mío». La respuesta de Isabel fue predecible. Rápida y sucia. Una semana después. Aparecieron folletos laminados en todos los buzones y postes de teléfono de mi carretera. El titular en letras rojas body enfadadas: «Individuo peligroso amenaza la unidad de Las Encinas». Debajo había una foto granulada y poco favorecedora mía. Debían haberla sacado de un evento de veteranos años atrás. Mi boca medio abierta. Haciéndome parecer algún lunático desquiciado. El texto. Goteando jerga legal condescendiente. Me pintaba como un hombre inestable y agresivo que era un peligro para el progreso y la seguridad de la comunidad. Estaba firmado por Isabel Montes, abogada. Mi primer instinto fue ignorarlo. Elevarme por encima de la porquería. Soy un hombre privado. Pero entonces llamó el director del colegio de Lucas. Me dijo que un padre anónimo había estado circulando el folleto en una reunión de APA. Y quería que supiera. En términos claros. Que el colegio estaba con nosotros y consideraba aquello un acto despreciable. Miré a mi nieto. Que intentaba fingir que no había oído la llamada. Intentando encogerse en el sofá del salón. Supe entonces que mi silencio no era fuerza. Era un vacío que mis enemigos estaban felices de llenar con sus mentiras. Así que cuando un presentador de noticias local de un canal de Madrid llamó, su interés despertado por la demanda explosiva, hice algo que nunca pensé que haría. Dije que sí. A la tarde siguiente, un equipo de cámaras estaba en mi porche. No despotriqué. No me emocioné. Solo me senté en mi mecedora, con la cabeza de Bruno descansando en mi bota. Y miré directamente a la cámara. Conté la verdad.
Les hablé de cómo mi padre compró esta tierra después de que yo volviera. Les hablé del roble. Terminé con una declaración simple. Esta tierra ha sido mía durante 50 años. Crié aquí a una familia. No podéis borrarla porque alguien en una oficina imprimió un mapa nuevo. La historia resonó. La emisora se inundó de llamadas. Pero el golpe más duro al relato cuidadosamente construido de Isabel vino de una fuente inesperada. Aquella noche, Lucas vino a mí sosteniendo su teléfono con una mirada tímida y esperanzada. ¿Hice algo? Abuelo. Me mostró un vídeo. No estaba pulido. Solo era él sentado bajo el gran roble, con el brazo alrededor de un Bruno en recuperación. No habló de demandas ni líneas de propiedad. Habló de cómo yo le enseñaba a pescar en el arroyo. Habló de cómo Bruno perseguía ardillas por ese mismo árbol. Terminó mirando a la cámara y diciendo: Esta es mi casa. Es la casa de mi perro. Es la casa de mi abuelo. No está en venta. El vídeo era crudo. Honesto. Y prendió fuego en Internet. A la mañana siguiente tenía más de 200.000 vistas. Habíamos disparado nuestro contraataque. No solo en los tribunales, sino en los corazones y mentes de la comunidad. El terreno estaba preparado para la batalla final. Solo quedaba entrar en la guarida del león. El juzgado estaba más frío de lo que esperaba. Un frío institucional que nada tenía que ver con el aire acondicionado. Llevaba mi vieja chaqueta del ejército, la que tenía el parche descolorido de mi unidad en el bolsillo del pecho. Era mi armadura. Isabel y Ricardo Montes entraron como si llegaran al estreno de una obra de teatro, flanqueados por dos abogados de rayas que parecían costar más por hora de lo que valía mi todoterreno. Cuando los ojos de Isabel se encontraron con los míos al otro lado de la sala, me ofreció una pequeña sonrisa confiada. No me inmuté. La juez era una mujer llamada la señora Ramírez, de unos 50 y tantos, con gafas sin tonterías posadas en la nariz. Miraba al mundo como si lo desafiara a mentirle. Me cayó bien inmediatamente. Los abogados de la urbanización fueron primero. Sus voces suaves y practicadas pintaron un cuadro de un simple malentendido de límites. Una actualización administrativa rutinaria que había sido escalada por un hombre irrazonable y hostil. Me hicieron sonar como un relicto. Un obstáculo para el progreso y la cohesión comunitaria. Luego fue el turno de Ben. Se levantó y toda la atmósfera de la sala cambió del teatro corporativo a una búsqueda solemne de la verdad. Comenzó no con acusaciones sino con historia. La escritura original de 1984. Su sello del registro aún visible. Fotos aéreas de cada década mostrando mi línea de propiedad inalterada. Luego puso su mapa falso de la comunidad en la gran pantalla junto a un levantamiento topográfico certificado del registro. El fraude era tan descarado que un jadeo recorrió la sala. No había terminado. Uno a uno. Llamó a sus testigos. Y uno a uno. Clavó clavos en el ataúd de Isabel Montes. Llamó a la viuda, que contó entre lágrimas cómo le habían multado miles por infracciones de jardín. Llamó al director del colegio de Lucas, que testificó con ira justa sobre la carta falsificada. Llamó a la veterinaria de Bruno, que presentó el informe toxicológico sobre el veneno industrial, explicando en detalle clínico frío cómo estaba diseñado para causar una muerte dolorosa. Con cada testimonio, veía la máscara de compostura en la cara de Isabel tensarse, mostrando grietas finas como cabellos. El punto de inflexión llegó cuando Ben llamó a Daniel Soto al estrado. Daniel estaba visiblemente nervioso. Pero al tomar juramento, su voz fue clara. Contó a la sala todo.
Juró bajo juramento que Isabel Montes le había ordenado personalmente alterar digitalmente las líneas de límites. Falsificar registros. Enterrarme. Dijo que nadie lo impugnaría, dijo. Mirándola directamente. Dijo que el señor Navarro era solo un viejo sin tiempo para un juicio. La cara de Isabel era de piedra. Aún creía que podría salir airosa con descaro. Pero Ben había guardado su tiro de gracia para el final. Señoría, dijo. Su voz resonando con autoridad tranquila. Tenemos una última pieza de evidencia. Señaló al secretario. Un momento después. Un altavoz crepitó cobrando vida. La voz que llenó la sala era la de Isabel. Capturada por Daniel en su última reunión. Era fría. Precisa y completamente condenatoria. No me importa lo que diga su escritura. Lo enterrarás en papeleo. Daniel. Harás de su vida un infierno hasta que venda o muera. ¿Me entiendes? Un silencio muerto y profundo cayó sobre la sala. Observé al jurado. Observé cómo los propios abogados de Isabel se movían incómodos, negándose a mirarla. Observé a Ricardo Montes parecer encogerse en su traje caro. Y observé la cara de Isabel. La máscara de profesionalismo pulido no solo se agrietó. Se desintegró en cenizas. Por primera vez. La vi por lo que era. Un depredador acorralado sin dónde huir. Cuando me tocó hablar, la juez Ramírez asintió hacia mí. Me levanté. Pero no me dirigí a ella. Me dirigí a la sala. Con voz firme. Nunca he invadido la tierra de nadie, dije. He enterrado familia en la mía. Crié a mi hijo allí. Mi nieto está aprendiendo a montar en bicicleta bajo el mismo roble que mi padre plantó hace 50 años. Eso no es una línea de propiedad. Es un linaje de sangre. Y no se puede robar eso con un mapa y una mentira. Me senté. No había nada más que decir. La juez Ramírez miró la montaña de pruebas. Los exhibits. Las caras del jurado. Se quitó las gafas. Las pulió lentamente con un paño y luego miró directamente a Isabel Montes. Sus ojos sin piedad. La sala estaba tan callada que podía oír mi propio latido. La guerra había terminado. Solo quedaba el veredicto. La juez Ramírez se puso las gafas de nuevo. Su mirada recorriendo la sala antes de posarse firmemente en Isabel Montes. La sala estaba tan callada que podía oír mi propio latido. No dudó. Su mazo cayó. No con un toque, sino con un crujido como un trueno. Un sonido que rompió el hechizo del silencio y señaló el fin de la guerra. He revisado las pruebas y escuchado los testimonios, declaró. Su voz sin dejar espacio para argumentos. Y lo que veo es un abuso grosero y sistémico de poder. Veo una campaña de acoso malicioso. Fraude e intimidación orquestada por una organización que se creía por encima de la ley. Es una vergüenza. El juicio fue rápido y total. La urbanización Las Encinas debía ser desmantelada inmediatamente por orden judicial. Sus mapas y estatutos fraudulentos declarados nulos y sin efecto. Se les ordenó pagar 250.000 euros en compensación total por daños a la propiedad. Difamación. Gastos legales y daños punitivos por daño intencional. Se abrió una investigación oficial sobre la gestión de Isabel Montes de múltiples expansiones de urbanizaciones en la provincia. Y su licencia de abogada fue suspendida indefinidamente. Ella y su marido enfrentarían cargos penales individuales por fraude y conspiración. Se había acabado. No vitoreé. Ni siquiera sonreí. Solo asentí una vez lentamente. Sintiendo el inmenso peso aplastante de los últimos meses comenzar finalmente a levantarse de mis hombros.
La verdadera victoria no estaba en aquella sala fría llena de términos legales. Me estaba esperando al otro lado de la calle. Al salir a la brillante luz de la tarde, vi a mi nieto Lucas sosteniendo la correa de Bruno. La cola del viejo perro empezó a golpear el suelo en el momento en que me vio. Un ritmo constante y feliz contra el pavimento. Entonces sonreí. Lo habíamos conseguido. La tierra era nuestra de nuevo. Verdadera y completamente nuestra. La primavera llegó lenta aquel año. Como si la tierra misma finalmente estuviera tomando un largo, profundo y sanador respiro. Tan pronto como el suelo se ablandó, Lucas y yo nos pusimos manos a la obra. Reconstruimos la valla a lo largo del límite sur. No con metal frío e intimidante, sino con cálido pino sólido. Clavamos los postes profundos. Un trabajo de 2 hombres para 2 generaciones de los Navarro. En el poste final, justo al lado del viejo roble, montamos un nuevo cartel tallado a mano. No decía propiedad privada ni prohibido el paso. Solo decía, familia Navarro. Establecida en 1984 minutos. Los vecinos comenzaron a pasar de nuevo. Algunos trajeron tartas. Otros trajeron disculpas incómodas y sinceras por su silencio. Manolo de la tienda de piensos dejó una bolsa de las golosinas favoritas de Bruno solo diciendo, nos alegramos de que te quedes, Arturo. El miedo se desvanece rápido cuando el matón se va. Y en su lugar, algo parecido a una comunidad real comenzó a crecer de nuevo. La mayoría de las mañanas ahora, me siento en ese porche. Una taza de café en la mano. Y Bruno roncando a mis pies. Tiene una ligera cojera permanente en la pata trasera ahora. Una pequeña cicatriz de nuestra guerra. Un recordatorio tranquilo de lo que casi se perdió. Lucas hace sus deberes en la mesa del patio. El ritmo de nuestras vidas restaurado. La tierra está tranquila de nuevo. Pero es un tipo diferente de tranquilidad ahora. No es la tranquilidad pasiva que se da por sentada de antes. Es la tranquilidad que se gana. La tranquilidad por la que se lucha. Es el sonido de la paz. Y es el sonido de